Bien, saludos como siempre a todas nuestras personas que todas las semanas nos ven a través de este programa, Criterio y Justicia con Ariel. Un programa que se ve a través de las redes sociales y que se ha convertido en un toque de queda en temas jurídicos y temas sociales. Como siempre está aquí nuestro hermano Carlos Javier Medina, que es una persona que es parte del staff. Saludos, Javier. Saludos para todas esas personas que nos siguen a este programa, Criterio Justicia, el único programa que tiene un perfil eminentemente profesional y el único programa en la región sur y parte de la región Enriquillo que tiene, que tiene un perfil que solamente tratamos, es importante decirlo, asuntos que son eminentemente académicos y profesionales. Sí. Invitarlos siempre a que nos den like a través de YouTube, a través de las redes sociales, a nuestro canal, para que sigan ayudando a crecer. Sí, gracias a aquellas personas que le dan like a nuestro contenido, comparten nuestro contenido, y una inmensidad de gratitud a aquellos que se suscriben en nuestro canal. Todas las semanas estamos creciendo y ahí se demuestra el apoyo que estamos teniendo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la libertad personal. El tema que vamos a tratar es la acción constitucional de habeas corpus, que mucha gente lo confunde con el amparo, tienden a hacer algunas afirmaciones respecto al habeas corpus que confunden. Hoy estamos con un abogado, con un colega que tiene más de 10 años en el ejercicio. También tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, que por cierto la hicimos juntos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estamos hablando de nuestro colega Wander Yasmil Díaz Sena. Hermanos, saludos y agradecido por aceptar nuestra invitación para tratar este tema que es de mucha importancia. Saludo, colega Ariel, saludo Carlos, saludo a todas las personas que nos ven a través de este programa, que ciertamente es un programa de criterio profesional, de criterio de justicia, donde se viene a informar a la población y a nutrir lo que realmente es nuestro sacerdocio. Gracias, así es. Quiero que sepa que este canal está abierto siempre para ti. Tiene un amplio ejercicio en la provincia de Bauruco. Hoy tiene audiencia en Barahona, o sea que usted está internacionalizado. Más o menos. Pero eso está bien, eso habla muy bien del ejercicio profesional. Javier, muchas personas han confundido el habeas corpus con el amparo. Otros han dicho que el habeas corpus es un recurso, otros que es una acción. El objetivo, se confunden el objetivo del habeas corpus. Pero cuéntanos, Wander, sobre esa figura del habeas corpus. ¿Dónde tiene su sustento jurídico, sustento legal? El habeas corpus. Fíjese, el habeas corpus nace a través de órdenes que se dan, como por ejemplo una situación que se dio en Cuba y pasando también al estado de Nueva York. Pero el habeas corpus llega a la República Dominicana en el año 1914 a través de la ley 5353, que es del 1 de enero de 1914. Posterior a ese hecho, a ese acontecimiento que positivizó la figura del habeas corpus, ya plasmándolo de manera específica en una norma legal establecida por el legislador, pasamos entonces 41 años. El país pasó 41 años sirviéndose de la ley 5353 y es a partir entonces de 1955 cuando por vez primera se lleva el mandamiento de habeas corpus ya formalizado en la Constitución de la República Dominicana. Eso quiere decir que, viendo un poco la historia de la figura del habeas corpus,
podríamos entonces confirmar que el habeas corpus primero se instaló en la ley y cerca de 41 años después en la Constitución de la República. 41 años después es que se formaliza en la Constitución de la República. Pero cuando nosotros hacemos una equiparación del tema nombre o nomenclatura de este mandamiento, nosotros vemos que su nombre original es mandamiento de habeas corpus. Cuando usted busca desarmar o recomponer la figura mandamiento, el mandamiento es un precepto inmodificable porque se erige como una fuente y las fuentes no pueden ser sustituidas y tienen que ser obedecidas. Lo que quiere decir que un mandamiento de habeas corpus se lleva ante la autoridad competente y por ser una acción preferente, la autoridad competente tiene la obligación de suspender todo lo demás que se le vaya a conocer a esa persona y conocer el mandamiento de habeas corpus, porque tiene el carácter de preferente. Ahora, preferente, pero vamos a ver por qué. ¿Qué resguarda? ¿Qué protege el habeas corpus para que tenga como ese privilegio para conocerse de forma rápida y por encima de cualquier otro caso o proceso? Fíjate, el habeas corpus lo que ha venido desde el principio es a proteger de manera rotunda el derecho a la libertad personal. ¿Y qué ha establecido el legislador y también el constituyente? Porque una cosa tenemos que tener clara. Hoy está establecido el mandamiento de habeas corpus en el Código Procesal Penal, que fue esa ley 7602, que vino a abrogar lo que fue la ley 5353 de 1914 y se formalizó en la ley a través del Código Procesal Penal a partir de los artículos 381 hasta el 392, hasta el 392. Pero está configurado en el artículo 71 de la Constitución de la República, lo que quiere decir que ciertamente es un mandamiento. Tiene su fuente en la Constitución de la República. Él no puede ser modificado y sus preceptos tienen que ser obedecidos. Lo que quiere decir que está positivizado en la Constitución de la República, en el Código Procesal Penal Dominicano y más allá, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11 de los procesos constitucionales, a partir de su artículo 63. Licenciado, una pregunta breve. ¿Sabe que este programa es un programa que lo ven la mayoría de los profesionales del área jurídica y de otras áreas de la región? Pero además, este es un programa que lo siguen mucho personas que son quizás para decirlo así, usuarios del sistema de justicia. Yo le preguntaría en esa dirección, ¿qué se persigue con el habeas corpus y cómo se introduce el habeas corpus? Con el habeas corpus se persigue que si dada la casuística se produce un arresto fuera de las condiciones que establece el Código Procesal Penal, es decir, se materializa una arbitrariedad o una ilegalidad por parte de los particulares o de la autoridad pública, esa persona que ha sido cohibida de su libertad tiene el derecho a un mandamiento de habeas corpus que lo lleve ella ante la autoridad competente o cualquier persona que vaya en su nombre a presentar el mandamiento de habeas corpus. Pero cuando ya sabemos que el habeas corpus está establecido para evitar que se viole un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Pero hay una condición que tiene que cumplirse para eso, ¿verdad? Que es la detención de forma ilegal y arbitraria por parte de una autoridad, ¿verdad? Y no solamente de una autoridad, porque dice cualquier persona que tenga bajo su detención de forma arbitraria e ilegal una persona tendrá derecho a ponerlo en libertad. Pero ahora,
le decía el colega que cuál es el procedimiento que se usa para el habeas corpus, porque hay mucho pronunciamiento en cuanto a la competencia y todo eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el mandamiento de habeas corpus? La ley dice, dentro de su contenido, que está libre de formalidad, pero evidentemente que hay que producir un escrito motivado que le diga al juez competente que lo ponga en contexto en qué ha consistido la ilegalidad del arresto que se ha producido cuando ya se ha producido el arresto. Pero hay un segundo caso, que es cuando la persona se siente amenazada de ser cohibida en su libertad. Esas son las dos figuras que el legislador ha establecido hasta el momento. O sea que el habeas corpus entonces puede ser preventivo. Hay uno que es preventivo, pero también hay uno que es el que le llamamos el curativo. Es cuando ya se ha materializado la detención y ahora vamos a reclamar la liberación de la persona porque las condiciones en las que se dio el arresto no son las idóneas establecidas en la ley. Hay un segundo que es el preventivo, que es cuando la persona se siente perseguida por particulares o por la autoridad pública y esa persona entiende que no tiene nada que ver con lo que se está rumorando, pero que la policía anda detrás o que cualquier particular anda detrás, entonces esa persona tiene todo el derecho a un mandamiento de habeas corpus. Lo formaliza estableciéndole, ahora vamos al procedimiento, estableciéndole al juez competente el nombre de la persona solicitante, el impetrante o la persona que se siente afectada o que está afectada, el lugar donde se encuentra la persona, si está detenida, el nombre o los nombres de la autoridad o de los particulares que han materializado la conculcación al derecho y los nombres de testigos o pruebas que puedan existir para que el juez competente pueda decretar la admisión del mandamiento de habeas corpus. ¿Y cuál es el juez competente? En este caso, el tribunal. En este caso es el juez del lugar, el juez de primera instancia del lugar. La ley dice que es el juez más afín. Entonces nosotros hemos interpretado en ambas figuras. La ley ha establecido que es el juez de primera instancia del lugar donde se ha materializado la conculcación al derecho a la libertad personal. Pero también dice la ley que puede conocerlo el juez más afín. El juez más afín, si se trata de la libertad, entonces nosotros entendíamos que es el juez de la instrucción del distrito judicial donde se ha materializado la turbación al derecho fundamental. Pero en este caso hemos visto que se está interponiendo por ante el tribunal, el tribunal unipersonal del juzgado de primera instancia. Y incluso en el caso del amparo, el Tribunal Constitucional ha entendido que el tribunal más afín sería entonces el tribunal unipersonal, que sería entonces del lugar obviamente donde está ocurriendo el evento. Pero una vez conocido... Todo va a depender de los distritos judiciales donde haya división de cámaras. Sí, porque hay en el caso de ustedes, plenitud de jurisdicción. En el caso de ustedes tienen en el Distrito Judicial de Barahona división de cámara. Sí. El Distrito Judicial de Bauruco no tiene división de cámara, sino una plenitud de jurisdicción. Sí, esa aclaración es cierta. Es bueno que definamos lo que significa plenitud de jurisdicción, para que las personas que nos están escuchando por lo menos tengan una idea más o menos de a qué se refiere ese concepto. Como Pedernales. Pedernales también tiene plenitud de jurisdicción, sí, donde un juez entonces conoce prácticamente toda la materia. Como lo es Independencia también. Ok. Así es. O sea, los tribunales que tienen plenitud de jurisdicción son los tribunales que pueden conocer materia civil, materia de trabajo, materia penal. Exacto. Y las acciones constitucionales, tanto de amparo, habeas corpus como habeas data. Perfecto. Okay, Pedernales incluso está en esa área que yo entiendo que eso debe ir cambiando, porque los hechos penales que ocurren en esa jurisdicción de Pedernales y en la frontera Mujimaní deberían tener una atención muy especial con un juez muy especial para eso en el área penal. Pero bueno, esas son las de las decisiones que todavía están por tomar la Suprema Corte de Justicia. El habeas corpus, doctor, ¿se puede recurrir en apelación
o se recurre directamente ante el Tribunal Constitucional? Sustento legal. Fíjese, han habido algunas corrientes y algunos criterios, pero sin embargo, el constituyente abandonó en el legislador la forma para recurrir las decisiones jurisdiccionales en materia de habeas corpus. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el artículo 9 y el 185 de la ley 137-11. En el 185 es donde el legislador le dio las atribuciones específicas al Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al artículo 386 del Código Procesal Penal Dominicano, este establece que la apelación de las decisiones en materia de habeas corpus se ejercerán conforme a los artículos 416 y siguientes del mismo código, y que se hará por ante la Corte de Apelación siguiente al Distrito Judicial donde se ha materializado el hecho. Incluso esa aclaración, ese párrafo del artículo 386 fue puesto por la modificación de la ley que hizo la ley 1015 al tribunal, al Código Procesal Penal Dominicano. ¿Hay algún precedente del Tribunal Constitucional en ese sentido? Fíjate, hay varias decisiones, pero cada quien anota y enarbola la que mayormente le llama la atención. Sí. Porque para eso hay una diversidad de criterios y cada quien entonces se va por la línea que entiende que ha sido la más ajustada a lo que idóneamente ha concebido que es la aplicación en materia de este derecho de habeas corpus. Por ejemplo, hay una decisión del Tribunal Constitucional que es del 10 de abril del año 2023 y esa decisión está marcada con el número 0192, que es donde el Ministerio Público recurrió una decisión de habeas corpus, que es precisamente de la provincia de Duarte, y esta decisión le fue declarada inadmisible al Ministerio Público porque procuraba una prisión que a todas luces el tribunal del lugar entendió que se habían dado las condiciones de ilegalidad y entonces rechazó las pretensiones del Ministerio Público y ordenó en materia de habeas corpus la libertad del imputado. Esto quiere decir que la acción constitucional de habeas corpus se interpone por ante el Tribunal Unipersonal de la jurisdicción donde se está cometiendo la violación a la libertad personal del individuo y que la decisión de ese tribunal unipersonal puede ser recurrida por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial, obviamente, donde corresponde. Perfecto. Y que esa decisión que da la Cámara Penal de la Corte de Apelación no puede ser recurrible por ante el Tribunal Constitucional, porque sería inadmisible, porque así lo ha dicho ha dicho el criterio del Tribunal Constitucional, sobre todo en esa sentencia que usted la leyó, que yo también la leí, hasta por recomendación suya la estuve leyendo, y otras sentencias. Ahora, esa decisión que da la Cámara Penal de la Corte de Apelación respecto al habeas corpus, ¿tiene que ser ejecutada sí o sí? ¿Y qué pasa con aquella autoridad que se niega a cumplir el mandato de una sentencia que acoge un habeas corpus? Fíjate que en el procedimiento la ley autoriza al impetrante a establecer todos los requerimientos del lugar, como establecer que una vez pronunciada la decisión del juez de habeas corpus, la misma tiene que ser ejecutada en la virtud que lo ha decidido el juez de habeas corpus. La parte tiene por costumbre solicitar el astreinte. Por ejemplo, en esa sentencia que hemos puesto de ejemplo, se pronunció un astreinte de 20,000 pesos diarios dejados de acatar la decisión. Ese astreinte de 20,000 pesos más una condenación independiente que se estableció en esta decisión es la que obliga y que le da el carácter conminatorio a la autoridad que ha violentado el derecho a la libertad para que se dé el cumplimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de no cumplir la decisión del mandamiento de habeas corpus, entonces se da lo que son los mecanismos de ejecutoriedad, se dan lo que son, en este caso, los amparos en cumplimiento.
y los amparos en cumplimiento, evidentemente lo que te están diciendo es que tú tienes como autoridad o como particular violentando derechos fundamentales un comportamiento reiterado, y evidentemente que eso, luego de las condenaciones que pronuncia el juez de habeas corpus, también tiene una connotación para ir a juicios disciplinarios dependiendo al sector o a la institución pública a la que usted pertenezca. Doctor, una pregunta. Yo voy a hacer 2 preguntas, pero la primera es la siguiente. Mire, las acciones constitucionales de habeas corpus, según lo establece la norma, son acciones que pudiéramos enmarcarlo dentro del proceso sumario. Sí. Dada la situación que presenta y dada la gravedad de los hechos, estaríamos hablando de una persona a la cual se detiene de manera ilegal. Ahora bien, hemos visto, no solamente en este departamento judicial, sino en otro departamento, donde la fiscalía de manera particular y a veces hasta la misma parte solicitan suspensión de la audiencia donde se va a conocer la acción constitucional de habeas corpus, y a veces esas audiencias se suspenden y la ponen hasta para un mes. Yo le pregunto en esa dirección, al igual que en otras materias, ¿se ha desnaturalizado el concepto de celeridad en las acciones constitucionales de habeas corpus en los tribunales de la República Dominicana? Evidentemente que sí, yo digo que sí, y que se ha desnaturalizado por un asunto de costumbre y práctica, porque la ley, el constituyente y el legislador han establecido que ella está libre de formalismo y de trámite. Lo que quiere decir que si el legislador ha establecido que está libre de trámite, incluso deberían ser nulas las recusaciones al juez que va a conocer el mandamiento de habeas corpus. Lo que quiere decir que el legislador ha restringido todo procedimiento o trámite que tienda a retardar el conocimiento de habeas corpus. Porque ¿qué es lo que es el habeas corpus? Es una situación de emergencia, de gravedad, de coma, de cuidados intensivos que tiene la persona que está reclamando recuperar su derecho que ha sido afectado de manera ilegal, y que por eso es preferente y tiene el carácter de sumariedad. En esas atenciones, nosotros en la práctica debemos asumir que el carácter de sumariedad, de celeridad, tenemos que darle prioridad, en tanto que al momento de interponer el mandamiento de habeas corpus, nosotros no seamos los primeros sorprendidos en que faltó agotar X trámites y que ahora el juez está obligado a tomar una causal de suspensión, y que entonces la persona a quien se le ha conculcado el derecho tenga que seguir postrado bajo una turbación ilícita. En esa misma dirección, doctor, la siguiente pregunta. Mire, nosotros hemos visto en los últimos meses cómo han habido abogados que han interpuesto acciones constitucionales de habeas corpus en el transcurso de la solicitud de una medida de coerción. Y las medidas de coerción se rigen de conformidad con lo que establece el 226 y siguiente del Código Procesal Penal y la ley y la resolución, creo que 1734, sobre el manejo de las medidas de coerción en los medios de prueba. De manera particular, nosotros entendemos que no procede el habeas corpus durante el transcurso de una solicitud de medida de coerción, pero me gustaría saber el parecer suyo sobre esa situación. Fíjese, es que uno de los caracteres del mandamiento de habeas corpus es que es preferente. Tiene preferencia ante cualquier procedimiento que se vaya a agotar ante una persona que ha sido intervenida por la autoridad pública o por los particulares. ¿Y qué decimos entonces de ser preferente? Precisamente que si la defensa de esa persona ha notado, ha advertido en las glosas del proceso que tiene a su cargo para defender y representar a su cliente, evidentemente ha advertido una violación, una turbación ilícita agotada por la autoridad que realizó el arresto de esa persona, evidentemente que tiene una vía preferente, que es el habeas corpus. No quiere decir que
toda la casuística la vamos a llevar torciendo el hilo de la investigación de un proceso penal para nosotros favorecernos de una vía expedita para lograr la libertad del ciudadano. No. Lejos estemos de eso, porque entonces estaríamos actuando con zancadilla y entonces no se aplica lo que es el criterio técnico y de transparencia que la ley pone a nuestro alcance. De lo que sí se trata es de que al momento de usted advertir que todas las diligencias o en parte de las diligencias agotadas por la autoridad, usted advirtió que ha habido una ilicitud, entonces usted tiene la vía para ir a solicitar el mandamiento de habeas corpus, y entonces usted a través de su escrito motivado le presenta al juez en qué consiste la ilicitud realizada por la autoridad. Y entonces lo que vamos a debatir en primer orden sería esa ilicitud, pero a través del mandamiento de habeas corpus. Para fortalecer ese argumento de nuestro hermano y colega Wander, y dirigiéndola a la pregunta que hace usted, doctor, lo que pasa es que el habeas corpus está reservado para cuando no exista una vía para lograr la libertad del imputado. Me explico. Si existe un procedimiento diferente, o si existe una vía alternativa distinta al habeas corpus que se pueda lograr el fin, que sería la libertad del imputado, sería inadmisible el habeas corpus. Por ejemplo, si hay una detención de un ciudadano y está sometido a un proceso penal y tiene una medida de coerción, la vía más expedita para lograr el fin o la libertad de la persona sería una revisión de la medida. En ese caso no procede un habeas corpus, porque el habeas corpus es cuando no haya ningún tipo de proceso alternativo que se pueda lograr ese objetivo. De acuerdo. Pero la pregunta nace justamente porque en algunos casos que se han llevado en la ciudad de Santo Domingo, que han sido casos muy sonoros, nosotros hemos visto abogados que han interpuesto, que de hecho nosotros llegamos a discutir un poco sobre esa parte, claro. Han interpuesto acción constitucional de habeas corpus en el transcurso de una solicitud de medida de coerción. Incluso, y no cualquier abogado, hemos visto abogados de renombre claro, que han interpuesto recursos acción de habeas corpus cuando ya existe un proceso penal abierto. Evidentemente eso es inadmisible. Yo quería saber en qué corriente se enmarca el pensamiento del distinguido doctor, porque de manera particular como abogado yo entiendo que no procede, porque entiendo que todo lo que tiene que ver con incidentes de cualquier naturaleza que se presenten durante el transcurso de una solicitud de medida de coerción, el juez natural para conocerlo es el juez de la atención permanente. Ahora, nosotros los abogados cada día aprendemos cosas nuevas, claro, eso es evidente, porque claro. El derecho no es estático, el derecho es dinámico, y habría que ver en qué corriente de pensamiento se enmarca un abogado cuando ese abogado interpone una acción constitucional de habeas corpus en el transcurso de una medida de coerción, que de manera particular, repito, sí, nosotros entendemos que no procede. Sí, exacto, pero ahí a veces depende hasta la dinámica y la estrategia que tiene el abogado frente al proceso y frente a su cliente. Y hay cuestiones hasta personales que uno ni siquiera quisiera mencionarla porque cada caso tiene su propia circunstancia. Claro que sí. Pero hay un asunto muy importante, doctor, brevemente para ir cerrando, porque ya el control está como una ampalla diciendo del tiempo. Pero el artículo 389 del Código Procesal Penal Dominicano, y eso es bueno porque el habeas corpus tiene muchos puntos que tocar. El habeas corpus. Bastante. ¿Qué pasa cuando hay una amenaza de que se va a trasladar a una persona fuera del país de forma ilegal sin cumplir con los procedimientos que establece el Código Procesal Penal Dominicano? ¿Puede el juez de oficio actuar de una forma, o tiene que ser que alguien le pida al juez que una persona está siendo amenazada, de hecho, con ser trasladada fuera del país sin los procedimientos legales correspondientes? Sí, debería ser de oficio, pero casi nunca se da la casuística de que el juez pueda obrar oficiosamente, porque evidentemente hay que ponérselo en conocimiento. Y tan pronto el juez se va a poner en conocimiento, es evidente que hay que hacerlo a través de un escrito motivado
o de una denuncia que una persona interponga. Evidentemente que cuando entra la denuncia ya no lo está haciendo oficiosamente, sino que ha tomado conocimiento a través de una tercera persona que le ha puesto en conocimiento que una persona está siendo cohibida en su libertad ambulatoria. Pero no está prohibido que el juez, de manera oficiosa, si se da cuenta de que una persona puede ser trasladada fuera del país de forma arbitraria y sin cumplir, tome las medidas necesarias. Porque incluso analizando el artículo 389 del Código Procesal Penal Dominicano, Javier, pudiéramos interpretar eso. Por ejemplo, dice el 389, siempre que un juez o tribunal autorizado para librar mandamiento de habeas corpus tenga conocimiento, oiga bien, tenga conocimiento de que una persona está ilegalmente privada de su libertad y existan motivos suficientes para suponer que puede ser trasladada fuera de la República, expida las órdenes y resoluciones para impedirlo. Eso quiere decir que lo puede hacer oficiosamente. Junto al principio, porque la ley 137 de procedimientos constitucionales tiene un principio muy importante, que es el principio de oficiosidad. Eso quiere decir que el juez no tiene que esperar que una de las partes le pida que proteja una garantía o un derecho constitucional que esté amenazado. Esas son de la grandeza de la evolución. Pero bien, yo creo que los puntos más importantes están tocados del habeas corpus para que la gente entienda más o menos de qué se trata y cuál es el fin. Aquí yo tengo un párrafo de este libro, que es la segunda edición de la Constitución comentada de Finju. Aquí está. Constitución 2010. Sí, que quiero leerlo brevemente porque ya estamos terminando. Perfecto. Y es sobre los dos tipos de habeas corpus, que ya hemos hablado, pero para tenerlo un poco más definido. Perfecto. Por ejemplo, establece aquí, en esta edición comentada, que en nuestro ordenamiento procesal constitucional hay dos tipos de habeas corpus: el reparador y el preventivo, que es de lo que estamos hablando, y nos dice que tenemos razón y nace a partir del contenido del artículo 381 del Código Procesal Penal Dominicano. El primero, que es el reparador, supone la existencia de una persona privada de libertad de manera ilegal y arbitraria, siendo que en este caso la acción va dirigida precisamente a hacer cesar tal estado de detención. El habeas corpus preventivo, por su parte, requiere solo la amenaza de consumarse una detención o apresamiento. Estamos claros con eso. Gracias, hermano, por su participación, Wander, en este programa Criterio y Justicia con Ariel. Esperamos, ¿verdad?, que la población abogadil, nuestro colega, estudiante de Derecho, y la población en sentido general pueda disfrutar de este contenido y asumirlo como tal. Javier, ¿por dónde podemos ver este programa? A todas las personas que nos siguen, siempre es bueno indicarles, señalarles que este programa lo pueden ver a través del canal de YouTube Criterio y Justicia, a través de Telegram, a través de Twitter, a través de Facebook, y siempre indicándole que le den like y comenten y compartan. Sí, el contenido se comparte. Claro. Sí, no se puede secuestrar. Wander, gracias por tu participación muy atinada y estamos satisfechos con ella. Vamos a, en lo adelante, otros temas de interés jurídico, analizarlo, porque siento que usted tiene capacidad y calidad para debatir cualquier tema en esta materia. Gracias por su compañía y será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.